¿Arrancamos? Me parece que sí, Mayra. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a quienes agradecemos, por supuesto, que nos estén acompañando, tanto en este Zoom como luego también los que van a verlo por YouTube. Bienvenidos a nuestro panel que titulamos A 140 años de la creación del Territorio Nacional del Chaco, miradas desde la política, la economía y la guerra, que forma parte de un ciclo que venimos organizando desde ya hace varios meses, que titulamos Historias Cercanas, que es un ciclo que lo organiza el NESEPS, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, que pertenece al IGI. Y bueno, y este año nuestro núcleo está celebrando sus 10 años de vida, y bueno, este ciclo también forma parte un poco de esta celebración. A este núcleo pertenecemos todos quienes estamos aquí, tanto en la moderación como bueno, los que van a exponer y también, por supuesto, los que participaron en los anteriores encuentros. Voy a realizar una muy breve presentación de los tres colegas con quien tengo el gusto hoy de compartir y escuchar. Eh, Son tres, por supuesto, colegas muy queridos, con una amplia trayectoria en la investigación y que, bueno, forman parte del NESEPS. Voy a ir en el orden de exposición, en el orden en el que lo vamos a ir escuchando. Empiezo por Daniel Chao. Daniel es doctor en Ciencias Sociales, es especialista en Historia Regional y licenciado en Comunicación Social. Es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue y profesor titular del Seminario de Tesina en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Sus temas de investigación se refieren a las relaciones entre guerra, seguridad y estatalidad en el Gran Chaco y en Nor Patagonia durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Por su parte, María Silvia Leoni es doctora en Historia, es profesora titular de las cátedras de Introducción a la Historia y de Historia de la Historiografía, ambas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE, es directora del doctorado en Historia de la Universidad, miembro del Comité Académico de la Especialización en Historia Regional, también de la UNE, investigadora categoría 1 del programa de incentivos y coordinadora del grupo de historia de la historiografía, que también está radicado en nuestra universidad. Dirige proyectos de investigación en el campo de la historia regional, en las áreas de historia política, cultural e historia de la historiografía, y pertenece a comités académicos y editoriales de revistas especializadas, nacionales y extranjeras. Por último, Enrique Schaller, profesor y licenciado en Historia, se ha desempeñado como profesor titular del Seminario de Historia Argentina y Regional en la carrera de licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades de la UNE y también como investigador adjunto del CONICET. Ha desarrollado investigaciones sobre la colonización y la distribución de la tierra en el Chaco y sobre la formación territorial y la evolución económica de la provincia de Corrientes. Bueno, esto muy breve presentación para que puedan conocerlos y bueno, en todo caso iremos interactuando a lo largo de todo este encuentro. Antes de darle la palabra a Daniel, que con la primera pregunta con la cual vamos a abrir este panel, vamos a comentar una breve introducción, un poco al tema que nos está convocando en este encuentro. En octubre de 1884, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1532 de Organización de los Territorios Nacionales, mediante la cual se dispuso la creación de las gobernaciones de Chaco y de Formosa, que hasta ese momento habían conformado una misma jurisdicción administrativa. La promulgación de esta ley coincidió con el inicio de una campaña militar de gran envergadura y con gran despliegue, destinada a consolidar el control efectivo del Estado Nacional sobre extensas regiones que aún permanecían bajo dominio o influencia de diversos pueblos indígenas. Este proceso de avance estatal estuvo íntimamente vinculado a las políticas de colonización y ocupación territorial que se venían desarrollando desde décadas anteriores, pero que a partir de estos acontecimientos inauguraron una nueva etapa de expansión, institucionalización
y consolidación de la soberanía nacional en el norte del país. A más de 140 años de aquellos hechos, resulta fundamental volver sobre esta historia para examinar críticamente sus implicancias políticas, sociales y territoriales, así como las múltiples tensiones y resistencias que la acompañaron. Bueno, si les parece, entonces para arrancar este panel, estaría bueno comenzar hablando de los años previos, de este año de 1884, fundamentalmente sobre un aspecto como es la acción del ejército en los primeros años o los primeros intentos de avance sobre el territorio. Así que quiero preguntarte, Daniel, si puedes comentarnos o explicarnos cuál fue el papel de las fuerzas argentinas y qué características tuvieron. Bueno, muchas gracias, Mayra. Es- Voy a comentar un poco un proceso que es complejo, que voy a tratar de simplificarlo, pues son muchos años, con muchas aristas. En principio, decir que las fuerzas que formaron parte o que ocuparon el territorio de Gran Chaco en estos años son definidas por el historiador Juan Carlos Garavaglia como fuerzas de guerra. Es decir, no estamos hablando ni de fuerzas armadas ni de ejércitos, sino lo que él llama fuerzas de guerra, que son o fueron una mixtura, grupos armados heterogéneos que alternaron entre diferentes formas de organización, entre lo que se llamaba ejército de línea, que era lo que podemos decir un ejército de alcance nacional, la Armada, o sea, una fuerza incipiente en esos años, una fuerza de reciente creación, la Armada Argentina, guardias nacionales, es decir, lo que se llamaban, eran formas de milicia provinciales o incluso más adelante mucho más locales. Lanceros indígenas, es decir, unidades militares formadas por indígenas que colaboraban o eran cooptados por el Estado argentino. Y otras formas de hombres en armas como criollos armados, experiencias diversas de piquetes de gendarmes, organizaciones policiales. Es decir, hubo una mixtura de hombres en armas que llevaron adelante particularmente dos procesos importantes. Por un lado, lo que se denominó en ese momento la guerra contra el indígena, es decir, una organización, movilización, despliegue de fuerzas organizadas en torno a la guerra, pero también ejercieron prácticas que podríamos llamar hoy prácticas de seguridad, es decir, la protección de colonos, sus industrias, su propiedad privada, y eran ejercidas, estoy escuchando como un ruido de fondo, disculpen. Perdón, perdón, Sí. Daniel, antes de que continúes, por favor, pedimos si pueden silenciar sus micrófonos, así podemos escucharlo atentamente a Daniel, Creo porque que se es el escucha. micrófono de Enrique que está abierto. Fede, Bueno, ven y fíjate si tengo el micrófono abierto. bueno, yo continúo mientras Enrique Ok, resuelve. ok, ok. Eh, bueno, decía que el problema indígena o la cuestión indígena en estos años fue tramitado por estas dos formas de organizar, es decir, hacer la guerra y hacer la seguridad o hacer la policía, como se llamaba en ese Dice que momento, ¿no? Entonces, la conquista del Chaco, o lo que se denominó la conquista del Chaco, fue llevado adelante por estas fuerzas de guerras heterogéneas bajo estas dos formas de organizarse, digo. Si tuviéramos que dar como historizar brevemente lo que sucedió o el periodo, tendríamos que arrancar en realidad en 1862, algo de esto va a hablar con más propiedad María Silvia, pero en 1862 Bartolomé Mitre declara como nacionales todos los territorios que estaban por fuera de la provincia con sus alcances políticos, que seguramente María Silvia explicará. Pero en el caso de la organización de la cuestión guerrera y la cuestión securitaria, esto fue muy importante, aunque y se ejercieron o se hicieron una serie de cuestiones o se llevaron una serie de hechos en este periodo, pero en realidad nosotros tenemos que mirar con mucho mayor detenimiento la posguerra de la Triple Alianza. Eh, Entre el año 1869 y 1870, específicamente 1869, el que era el jefe de las tropas nacionales en Paraguay, Emilio Mitre, el hermano de Bartolomé ¿ah? Mitre, se dirige al gobierno paraguayo por un altercado diplomático que hubo y declara de facto la jurisdicción militar argentina en una serie de territorios, en una parte del Chaco Boreal, que Argentina, a través del Tratado de la Triple Alianza, declaraba como propios.
¿no? Entonces se empieza a ejercer ahí una organización de corte militar, de corte guerrero y securitario, en 1869, que se solidifica o se estabiliza en 1872 a partir del nombramiento de Julio de Bedia, que en ese momento era el jefe de las fuerzas argentinas en Paraguay, como el primer gobernador del Chaco. Se crea la gobernación del Chaco como el primer invento político y jurisdiccional en este proceso que anticipó al resto. Entonces lo que se hace ahí, esto también lo va a explicar María Silvia, se reemplaza una administración más de corte militar por una administración política y comienza un proceso de control político y control militar. Yo me voy a detener particularmente en la cuestión más militar guerrera. Entonces, entre 1872 y 1884 se sucedieron una serie de hechos, las alternaciones, digamos, de las capitales, toda la resolución del conflicto diplomático con Paraguay y otras cuestiones que seguramente serán explicadas más adelante, pero en torno a lo que podríamos llamar esta organización guerrera y securitaria, se organizaron dos grandes polos de control y organización y despliegue de políticas militares. Por un lado, hay que mirar de vuelta a los gobernadores, a los diferentes gobernadores. Entre 1872 y el 84 hubieron 7 gobernadores, todos ellos militares, todos ellos veteranos de la Guerra de la Triple Alianza, incluso los que fueron reemplazando a los gobernadores que renunciaban. Y esto le dio al proceso unas características. Y también, sobre todo en 1870, se empieza a organizar el sistema de comandancias de fronteras. Se organizan las primeras comandancias de fronteras, se nombra al comandante de la frontera norte de Santa Fe, que en este caso iba a ser obligado, y a los comandantes de la frontera este de Salta, que era lindera con ese momento con el Chaco. Em, Entonces, esta política de despliegue de las fronteras y organización de los fortines también tuvieron sus características. Em, yo me voy a centrar particularmente en lo que hizo, en lo que llevó adelante Manuel Obligado por su importancia y una serie de cosas que voy a nombrar, pero siempre que pensemos en este proceso tratemos de pensar en estos tres polos, ¿no? Las gobernaciones, la comandancia en Reconquista y la comandancia en Salta. En enero del 70, Manuel Obligado, también veterano de la Guerra de la Triple Alianza, es nombrado como jefe de la frontera norte. Y ese mismo año se le ordena a Napoleón Uriburu, que estaba apostado en Salta, que lleve adelante una expedición que conecte Salta con Corrientes, pasando por el Arroyo del Rey. Estos dos hechos fueron muy importantes. Napoleón Uriburu es nombrado como el primer comandante de la frontera de Salta. Y más adelante Uriburu va a ser uno de los gobernadores también del Chaco. Y en este periodo, entre el 70, 72 y 84, también se generan una serie de creaciones militares que fueron muy importantes, como dos regimientos de infantería, por ejemplo, el 5 y el 6, que se crean en el Chaco, y también el uso y la ocupación de diversos regimientos de caballería que en ese momento fueron muy importantes, el 6, el 9, el 10 y el 12, ¿no? Como unidades de guerra fueron procesos muy importantes. Y las políticas que se llevaron adelante la podríamos caracterizar como en dos partes. Una es la instalación o la refuncionalización, podríamos llamar, de las líneas de Fortines. Ahora voy a mostrar algunas imágenes. Las líneas de Fortines y la política defensiva-ofensiva de los Fortines. Y por otro lado, lo que en ese momento se llamaban campañas, expediciones o incursiones, es decir, entradas al territorio bajo control indígena para una serie de objetivos muy diversos, entre ellos combatir a parcialidades indígenas, producir conocimientos sobre el territorio, ocupar algunos espacios. Los objetivos eran muy diversos y también dependían muchas veces del tipo de campaña y hacia el lugar hacia el que se dirigía. Bueno, acá lo que se puede ver en estas imágenes a la imagen de la izquierda es lo que fueron las líneas de Fortines entre el 70 y el 84.
los corrimientos, es decir, lo que hizo Obligado, una vez que se lo nombra en el 70, ocupa lo que se llamaba en ese momento el Fuerte Belgrano, que era un lugar que estaba muy cerca de Santa Fe, a 100 kilómetros de Santa Fe, y él decide establecer un corrimiento de la línea, es decir, hace un primer corrimiento en el 71 y un último corrimiento en el 72, se ubica en lo que en ese momento eran las ruinas de San Jerónimo del Rey, sobre el río o el arroyo del Rey, funda la ciudad de Reconquista en ese momento y reorganiza la frontera, achica las distancias de la frontera y empieza a crear algunos fortines y a conectar o tratar de conectar Reconquista con la parte más ligada, o sea, sobre la línea del río Salado hasta Salta. Es decir, trata de establecer o refuncionalizar, como dije, la línea de fortines para poder, nada, seguir con esta política defensiva-ofensiva de los fortines. Bueno, luego más adelante, esto lo voy a explicar también, más adelante es un último corrimiento sobre Tapenagá y luego ya en el 84 sobre el río Bermejo. Pero también parte de sus políticas securitarias tenían que ver con cortar el flujo de movimiento y conexión entre las parcialidades indígenas, sobre todo en lo que en ese momento se llamaba el Chaco Austral, lo que se conocía como el Chaco Austral, es decir, la parte sur de lo que hoy sería la provincia del Chaco. Estaba muy, muy ocupado en tratar de desconectar las parcialidades Mocoy que se movían más cerca del río Salado con la diversidad de parcialidades COM que iban desde el río Paraná hacia el centro. No solamente interceder en sus formas de vida, sino también en las formas de relación que tenían ellos entre sí, con los criollos y obviamente todas las formas de relación, incluyendo las formas de relación más violentas. Y una tercera actividad de Obligado en esa época tenía que ver con las expediciones. Tengamos en cuenta que Obligado fue un tipo que estuvo 14 años en la frontera. Es quizá el comandante de frontera con más longevo o que más tiempo permaneció como comandante de frontera. Generalmente en la época se estilaba que los comandantes alternaran, eso pasó en Salta, era parte de su cursus honorum para poder acceder a otros cargos. El caso de Obligado no, Obligado estuvo 14 años allí, después por qué será motivo de otra discusión. Pero en esos 14 años, Obligado hizo de todo en ese momento. Y entre todo lo que hizo fue una serie de expediciones que no solamente eran militares, sino que iban acompañados de topógrafos, ingenieros, es decir, produjo conocimiento sobre el territorio. Fue preparando el espacio para una ocupación o lo que fue la ocupación posterior al 84, que es de la que estamos hablando ahora, pero también las posteriores, ¿no? Bueno, en este mapa un poquito lo que se ve es no solamente la línea de Fortines, sino ahí en el centro, arriba se ve las zonas de influencia de algunos liderazgos indígenas. Esto también lo pude charlar con algunos referentes hoy de comunidades indígenas. Eh, Guanerraiga al sur, Taigoyé al norte, Leoncito al oeste, es decir, estas eran las zonas, si queremos, eran las zonas de ocupación militar o qué le quitaba el sueño a Obligado en el periodo en que estamos trabajando, ¿no? Y otro aspecto central también de la política de Obligado fue tratar de hacer eficiente una política, la política de Fortines, que, como dije anteriormente, mostraba muchísimos rasgos de ineficiencia, pero ineficiencia también como cruzada por varias cosas. Una de las cosas tenía que ver con los años en los que nos estamos ocupando. Las décadas de 1870 y 1880 fueron años de mucha experimentación militar, pero también de falta de presupuesto. Entonces, no tenía caballada, no podía hacer la remonta de sus soldados, no, los fortines se le caían, no tenía capacidad militar para frenar nada, digamos. Y esto fue acompañado también con una metamorfosis total de lo que fue el mundo de la guerra y el mundo militar en Argentina en general, digamos. Esto empieza a cambiar, obviamente, con las campañas del sur, luego de las campañas al Río Negro, las famosas campañas de la conquista del desierto. Esto empieza a cambiar cuando ya se asegura el control sobre la parte de la Nor Patagonia, los ojos empiezan a mirar hacia el Gran Chaco.
había dicho que una parte de las políticas de este periodo, estas políticas guerreras y militares, había sido la política defensiva-ofensiva de las líneas de Fortines. Ahora toca hablar de las políticas ofensivas-defensivas de las campañas, expediciones e incursiones. Me adelanté. Aquí ustedes pueden ver algunas de las campañas y excursiones que se fueron dando en el periodo. Esta es una lista muy chica, porque hubo en el medio varias incursiones y campañas más pequeñas e intermedias, pero estas son como las más conocidas. La de Uriburu, la de Olascuaga, la de Obligado en Campo del Cielo, las de Fontana, la expedición de Solá. Y por supuesto la campaña de 1883, que fue una que ahora voy a comentar brevemente, fue una de las primeras campañas conjuntas de preparación de lo que luego fue la expedición de 1884. Bien, buenísimo, Daniel. Entonces, viendo un poco todo este proceso que nos fuiste comentando, muy, muy brevemente, la verdad se agradece mucho la claridad y la síntesis para procesos tan complejos. ¿Qué implicancias entonces, acercándonos a 1884, nuestro año hito, qué implicancias va a tener esa campaña de 1884 y qué la va a diferenciar de todas estas anteriores? Bien, gracias. Em, La campaña de 1884, la famosa campaña Benjamín Victorica, cambió para siempre la fisonomía político, militar y administrativa del Gran Chaco. No solamente fue la que posibilitó la separación entre lo que hoy conocemos como Formosa y Chaco, sino también fue una campaña a gran escala. Es decir, implicó muchísima movilidad militar, implicó mucha plata. eh, Implicó formas también de experimentación militar de cuestiones que ya se habían hecho en el sur, pero con otras características geográficas y con otras características también de las poblaciones indígenas que eran atacadas. Yo les decía hace un ratito que en el 83 se llevó adelante una campaña que fue llevada adelante por tres comandantes. Uno de ellos era el coronel Francisco Bosch, que en ese momento era el gobernador del Chaco con asiento en Formosa. Otra parte de esta campaña del 83 fue llevado por Obligado y el tercero fue Ibaceta en la parte de Salta. Lo que esta campaña de 1883, que es la que estoy hablando, lo que intentó hacer no solamente fue poner en operaciones de forma conjunta a regimientos para que se muevan sobre esta parte del Chaco Austral, sino que también tuvo objetivos militares concretos y específicos. En el caso de la campaña de Bosch, lo que se intentó hacer fue combatir y dar muerte, o por lo menos forzar la rendición, perdón, de un cacique que en ese momento era conocido como el cacique inglés, era un cacique llamado Wanerreich, que era quizá el cacique o el líder indígena con mayor capacidad de movilización y control económico y político de toda una región, particularmente de la región que en ese momento se conocía como Napalpí, ¿no? Luego de esta campaña, que se intentó dar muerte a Wanerreich, no se logra, se intentó conseguir formas de conexión entre Obligado y Bosch y sus fuerzas de guerra y no pasa. La campaña fue bastante desastrosa en general, digamos, no se cumplieron los objetivos militares que se plantearon. Ya en 1884 se empiezan a dar ya procesos mucho más intensos. En 1884, Obligado logra, Gomensoro, que era un mayor al mando de Obligado, logra dar muerte al cacique inglés, a Wainwright, lo mata a él y a varios de sus hermanos. También logra el primer corrimiento, uno de los primeros corrimientos de los fortines y se instala en la zona de lo que hoy se llama Tapenagá, en la zona de Tapenagá, Cotelá y toda esa parte del sur del Chaco. Bueno, establece una línea de fortines ahí como un primer paso para la conformación de la línea del Bermejo. Y en septiembre de 1884, el Congreso aprueba una ley de financiamiento para el Plan de Operaciones de Conquista del Chaco de Benjamín Victorica,
que lo va a llevar adelante el propio ministro de Guerra y Marina, Víctor Ica, así como Roca lo hizo en el 79. Él quiso hacer lo mismo, llevar adelante esta campaña. Y pone a Manuel Obligado como como el jefe de su Estado Mayor, digamos, como el jefe militar por encima de todos los otros regimientos. Lo que sucede en esta campaña, ahí pueden ver algunas imágenes a la derecha, ahí, tráeme adelante. No sé si se llegan a ver algunas de las imágenes allí. Esas líneas en colores son los regimientos de dónde partieron y cómo se movían. Se movieron 5 columnas militares que vinieron desde diferentes lugares: Córdoba, Resistencia, Formosa, Santa Fe, porque las de Córdoba fueron ocupando lugares eh, para resguardar los fortines, mientras que los otros regimientos se instalaban hacia el interior del Chaco. El objetivo era que todas las unidades confluyan en lo que en ese momento se conocía como la Cangallé, ¿no? O sea, las viejas ruinas de la Cangallé, allí en lo que hoy conocemos como el interfluvio entre el río Teuco y el río Bermejito, donde luego se convierte en el río Bermejo. Es este punto que se ve por aquí en el centro. La idea era que lo que sucedió, ¿no? Es que todas estas 5 columnas confluyeran ahí. Em, Mientras que Victorica iba viajando durante una parte importante en una torpedera, en un vapor, ¿no? En un barquito iba subiendo por el río Paraguay y el río Bermejo. Es decir, también la importancia de esta campaña fue que fue una de las primeras campañas de operación conjunta, lo que se llama operación conjunta, es decir, la Marina y el Ejército operando al mismo tiempo en pos de un mismo objetivo militar, ¿no? Las fuerzas implicadas, para hacerlo sintético nada más, las mayores fuerzas implicadas fueron el Regimiento de Caballería 12, el de Caballería 10, el Regimiento de Caballería 9 también, y 2 regimientos de infantería, el 7 y el 6. Y además estuvieron implicados vapores y torpederas como el Maipú, el Taita, el Tacurú, es decir, la Marina, la reciente creada Marina Argentina, también tuvo su participación en esta operación. Fue una operación como de barrimiento y de reconocimiento. Cada una de las columnas no solamente llevaba soldados, sino también llevaba vaquianos indígenas y llevaba un cuerpo de científicos, es decir, historiadores, topógrafos, ingenieros, especialistas y conocedores de suelo, de piedra, de agua. Es decir, se produjo muchísimo conocimiento en estas campañas sobre este territorio, porque como todos sabemos, la producción de conocimiento también genera o es producción de poder, ¿no? Entonces, la campaña de Victorica se llevó adelante entre el 17 de octubre y el 21 de diciembre. Logró cumplir parcialmente los objetivos que se había establecido. Fundó 3 pueblos, Victorica fundó 3 pueblos, entre ellos Puerto Bermejo, Puerto Expedición y Presidencia Roca. 2 de estos todavía existen en la actualidad. Y además operó la navegación del río Bermejo, que bueno, es una historia interesante, pero que no tenemos tiempo ahora. La historia de la navegación del río Bermejo también es parte de la historia de la conquista de estos territorios. Y bueno, en diciembre de ese año, Roca anunció al Congreso el éxito de la operación y la conquista del Gran Chaco, ¿no? Que fue, todos sabemos, seguramente Quique y María Silvia lo dirán mucho, mucho mejor, fue una conquista parcial, llena de problemas, y fue una conquista absolutamente ribereña, ¿no? Faltaba mucho todavía para poder controlar todo el territorio. Pero bueno, esta campaña, como dije, aseguró militarmente lo que iba a ser la división política entre el Chaco y Formosa. Se nombra luego de esta campaña a los 2 gobernadores que se iban a hacer cargo de la administración. Fotheringham, que iba a seguir al mando de la gobernación, pero en este caso de Formosa, y Manuel Obligado, que pasa de comandante de la frontera norte a comandante de la línea de Fortines del Bermejo, que se crea en ese año, y gobernador y primer gobernador del Chaco. En síntesis, y ya para dar la palabra a mis compañeros, en términos operacionales, no existieron grandes batallas en esta campaña. No hubieron grandes batallas, pero sí cayeron, murieron, se asesinaron a numerosos caciques, entre ellos Cambá, Leoncito y bueno, Guanerray, que había muerto años anteriores, ¿no?
También fue el inicio de un periodo de miseria y traslado de las poblaciones indígenas, de rompimiento de sus condiciones de vida y de sus formas de relación, de desplazamientos que, bueno, todos conocemos y forma parte también de la historia de la creación del Gran Chaco. Pero también fue el inicio de una serie de problemas para Obligado, problemas que hablarán mis compañeros, pero que en términos particularmente militares y securitarios tuvieron que ver con cómo organizar las policías territorianas, particularmente las policías territorianas, pero también cómo asegurar y mantener la línea de Fortines del Bermejo, que fue una línea que se rompió, se destruyó y se rearmó numerosas veces hasta por lo menos fines del siglo XIX. Bueno, muy bien, bueno, muy interesante. Vamos a dejar por un momento la guerra y vamos a pasar a la política y ahí, bueno, vamos a apelar al conocimiento de María Silvia, que bueno, que ha trabajado muchísimo, en algunos casos ha sido pionera también en los trabajos sobre territorios nacionales. Y bueno, preguntarte, María Silvia, si bueno, a partir de este proceso también de organización del Estado Nacional, que bueno, estamos en la misma etapa, claramente, ¿cómo se resolvió la incorporación política de estos espacios que estaban claramente por fuera de la jurisdicción de las provincias? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, indudablemente a lo que nos estamos refiriendo son como tres aristas de un mismo proceso de ocupación y de incorporación del espacio, ¿no es cierto?, a través de la fuerza de la guerra. Y yo me voy a referir a cómo entonces se busca diseñar, ¿no es cierto?, como preguntaba Mayra, el diseño político e institucional de esos espacios para favorecer también esa ocupación, esa incorporación y el desarrollo de las actividades económicas, el poblamiento, que es a lo que se va a referir Enrique. Em, Indudablemente, esta es una cuestión que se plantea desde el comienzo de la organización del Estado Nacional, porque, bueno, algunas cuestiones, como ya las señaló este, Daniel recién, ¿no? Ya al dictarse la Constitución en 1853, se reconocen que son atribuciones del Congreso Nacional la fijación de los límites provinciales, así como también la creación de nuevas provincias y la administración, el gobierno, por una legislación especial, debería ser de los territorios que quedaran por fuera de los límites que tenían asignados las provincias al momento de la sanción, ¿no es cierto?, de la Constitución. Bueno, si vemos un poco este mapa, ¿no es cierto?, que es de la década del 50, se ve justamente cómo estos límites en muchos casos eran muy difusos, los límites de las provincias no estaban totalmente definidos y esto generaba toda una problemática, ¿no?, de conflictos en torno a la definición de esos límites provinciales, ¿no? Entonces, para solucionar un poco estos problemas jurisdiccionales, es que Mitre sanciona, como se ha dicho, la ley 28, que es la ley de nacionalización de los territorios nacionales, eh, que todos esos espacios que quedaban por fuera, decíamos, de las jurisdicciones provinciales, recordemos que había 14 provincias en ese momento, todos esos espacios por fuera, ¿no?, eh, quedaban bajo la jurisdicción y la gestión del gobierno nacional. Y acá está esta cuestión que el origen de los territorios nacionales como forma política, jurídica, está justamente en resolver el problema de esa ocupación, eh, el problema indígena, ¿no?, al que se ha hecho referencia, ¿no?,
que era considerado como el principal obstáculo para suprimir esos límites interiores del país. Pero por otro lado, también, y a esto ha hecho referencia también Daniel, ¿no es cierto? El tema de los litigios limítrofes, ¿no? En el caso de nuestra región, había que demostrar esa soberanía sobre las regiones que estaban en disputa, que no eran límites que estaban definidos precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es la región chaqueña va a comenzar esa etapa de organización política, institucional, bajo la presidencia de Sarmiento, en el contexto de la guerra del Paraguay, ¿no? Que es allí cuando crea, luego de esto, en 1872, la gobernación del Chaco. Como señaló Daniel también, ¿no? Queda a cargo Julio de Bedia, que era el comandante en jefe del ejército argentino del Paraguay, con sede en Villa Occidental. Y creo que esto es muy importante señalar porque esta es la primera gobernación que se crea en todo el territorio de nuestro país. Así que va a servir como referencia, como modelo para las siguientes creaciones, ¿no? Bueno, esa creación que hace por un decreto Sarmiento, luego es confirmada, ratificada, ampliada por la ley 576, ¿no? Que se señala que tenía un carácter provisorio, hasta que se dictara una norma general para el funcionamiento de las gobernaciones. En ese momento se habla de gobernaciones, ¿no? Y establecía cuáles eran las autoridades, eh, y la otra cuestión central que era establecer políticas para la colonización de esos espacios. Eh, Aquí también el gobierno estaba conformado por un gobernador que era designado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Que cumplía funciones ejecutivas y administrativas fundamentalmente. Tenía a su cargo la jefatura de la guarnición, como se ha explicado, la gendarmería, las guardias nacionales. Eh, o sea, una de sus principales funciones allí, ¿no? Era la seguridad, ¿no? Y por otro lado, fomentar los asentamientos, ¿no? De las colonias y el desarrollo de las actividades económicas. Y dentro de ese esquema estaban los jueces de paz, las comisiones municipales, ¿no? Y esa, como decía, esa organización que se va a adoptar entonces va a servir como modelo para la creación de dos nuevos territorios posteriormente. Muy pronto el de la Patagonia, ¿no? Que ocupaba todo el espacio sur, ¿no? Que no estaba eh, bajo ninguna jurisdicción. Y posteriormente, en 1881, Misiones con todo, bueno, que es otra situación, pero que también, ¿no? Pasa a convertirse ese espacio de Misiones, más allá de los reclamos de Corrientes sobre con respecto a sus derechos sobre ese espacio, pasa a ser también, ¿no? un territorio nacional. Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo vasta que era ese territorio en ese momento del Chaco, esa gobernación, ¿no? Y el comienzo de las actividades económicas en la zona sur, sobre todo la explotación forestal, ¿no? Con algunas poblaciones que se van asentando, es lo que hizo que se creara la jefatura política del Chaco en 1874 al sur del río Bermejo, en lo que se conoce como el Chaco Austral, que estaba bajo la jurisdicción de un jefe político que se instalaba en el Cantón Resistencia, ¿no? Ahora, el laudo arbitral Hayes, ¿no? Para determinar finalmente los límites entre Argentina y Paraguay, obligó a desocupar la zona del Chaco Boreal, ¿no? Y Villa Occidental, que era la capital, quedó incorporada del Chaco, ¿no? Quedó incorporada al Paraguay,
por lo cual esa capital del territorio se trasladó provisoriamente a la isla del Cerrito, luego a Formosa, ¿no? Ahora, la proximidad geográfica que va a haber entonces entre el gobernador y el jefe político en el sur, los constantes roces, van a hacer que la jefatura política sea un experimento que tuvo poca duración. Bien. Bueno, entonces a partir de este proceso, ¿cómo podés explicarnos, María Silvia, esta ley la ley 1532 de organización de los territorios nacionales, bueno, que claramente va a establecer una organización diferencial, ¿no? Para estos espacios? Y bueno, y también cómo se puede pensar alguno de los temas, alguna de las líneas de trabajo en torno a ellos, como por ejemplo la construcción de ciudadanía en estos espacios. Bien, sí, pensemos entonces bueno, para 1884, cuando se sanciona, ¿no es cierto?, la ley, que es ese parteaguas al que estamos haciendo referencia, ¿no?, con esta jornada. Para ese momento entonces teníamos las gobernaciones, ¿no? En realidad se llamaban territorios, se le empieza a decir a los espacios, gobernaciones a la organización política, ¿no? En vez de, tenemos provincia y gobernación. Teníamos el Chaco entonces, por un lado, la Patagonia por otro, y Misiones, ¿no? Para cuando se sanciona. Esta es una ley que se discute mucho también, ¿no? Y que es una ley que contempla ese estatus de los territorios nacionales, que era visto de manera provisoria en la anterior, eh, y también ve esa situación como un estadio de intermedio, ¿no?, provisorio, en el sentido de que a lo que apunta es a la preparación de los habitantes de los territorios, este, para poder llegar en una instancia posterior a convertirse también en provincias, ¿no? Ahora, esta ley, por un lado, lo que va a hacer es organizar los espacios, establecer sus límites, si bien esto va a tener todavía sus discusiones posteriores, se van a ir modificando, pero quedan básicamente establecidos. En el caso que a nosotros nos interesa particularmente, ¿no es cierto?, tenemos que se divide esa gobernación del Chaco en dos territorios, ¿no? El del Chaco y el territorio de Formosa. Y la otra cuestión importante de la ley es que se va a establecer ya la organización, ¿no?, con más detalle de, de estos espacios, para permitir, bueno, lo que después se va a tratar en la próxima exposición, que es justamente la colonización, el desarrollo, ¿no?, para sentar las bases políticas, administrativas, para facilitar esta cuestión. Si vemos en el otro, aquí, si ven, ¿no?, la ley dividía en nueve gobernaciones, en 9 territorios, esos espacios, ¿no? Tenemos 3 en el norte, que son los que mencionamos, y hay una subdivisión de la Patagonia, ¿no? En el centro está el territorio de La Pampa, y ven así como quedan ya dibujados los límites de las provincias también, ¿no?, que hacia el sur los tenían bastante desdibujados. Se va a crear pero va a tener también no demasiada vida un territorio de los Andes, pero estaba la pelea jurisdiccional entre las provincias adyacentes, termina repartido entre ellos en Salta, Catamarca, etcétera. Entonces ese territorio desaparece, ¿no? Bueno, y esta división en territorios es la que se va a mantener
hasta que se producen los procesos de provincialización, o sea, estos mismos territorios son los que van a ser las provincias, ¿no es cierto?, actuales que se van a ir sumando recién a partir de la década de 1950, ¿no? Entonces, esta división político-administrativa es la que se va a mantener, solo que pasan de ser territorios, ¿no es cierto?, a ser provincias. Las capitales finalmente se van a ir definiendo también en algunas con algunos problemas, no en el caso de nuestro espacio, ¿no es cierto? La capital del territorio nacional del Chaco es Resistencia y en eso no se genera conflicto porque no había ninguna otra localidad que pudiera disputarle también, ¿no? Ser, ser el centro del territorio. Y con respecto a la organización política, tenemos que decir que esto apuntaba a pensarlas a los territorios como provincias en embrión, o sea, como eran un experimento, una especie de provincia, tenían algunos aspectos, elementos de una organización provincial, pero totalmente incompletos, ya que su estructura era una estructura centralista que dependía del gobierno nacional, justamente por la voluntad de poner en primer lugar estos intereses desde la nación de la ocupación, de la incorporación al modelo agroexportador de estos espacios. Entonces, se buscan subordinar esos intereses locales, regionales, a ese interés nacional, ¿no? Entonces, existía una tutela sobre, ¿cierto?, estos espacios, ¿no? Y los habitantes eran considerados con una condición de minoridad, de incapacidad para ejercer todos los deberes o derechos, ¿no? Siempre se planteaba esta cuestión, ¿no?, de si tenían la capacidad cívica para autogobernarse, ¿no? Y esto va a seguir hasta la década del 50, ¿no? Esta pregunta sobre la capacidad, porque tampoco tuvieron la posibilidad de ejercer, como ahora voy a decir, mayormente la posibilidad, ¿no?, de la actividad política, ¿no? Entonces, los habitantes de los territorios se van a encontrar en una desigualdad jurídica con respecto a las provincias, ya que si bien gozan de todos los derechos civiles que consagra la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, no tenían los derechos políticos de participar ni en elecciones nacionales, ni de elegir sus propias autoridades, solamente la posibilidad de participación cívica va a quedar reducida a los escasos municipios que se van a ir creando, ¿no? Acá también la ley planteaba el pensar la transformación de esos territorios en provincias a partir de que contaran con 60.000 habitantes, ¿no? Esto, por supuesto, va a ser superado ampliamente por la mayoría de ellos, hasta que finalmente se llegue a la provincialización, ¿no? Pero bueno, en el 84 era visto como 60.000 un número que habilitaría para contar con una masa de ciudadanos, ¿no?, que permitiera eh, la provincialización. También se contemplaba la existencia, ¿no es cierto?, de una legislatura que nunca se creó, y sí, lo que va a existir va a ser la figura del gobernador del territorio, que va a ser la figura más
más importante. Acá se ha hecho referencia, ¿no es cierto?, a estos gobernadores que son designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. Eh, Acá también muchas veces esto se demoró por los distintos conflictos de intereses que van a surgir a la hora de la designación de los gobernadores. Como bien señalaba Daniel, ¿no es cierto?, hasta el 84 van a ser los gobernadores militares. A partir del 84 vemos aparecer ya los gobernadores civiles y que responden muchas veces a partidos o a grupos políticos, sobre todo de las provincias vecinas que rodean al territorio, ¿no? Aún así, las atribuciones de los gobernadores eran bastante limitadas porque estaban totalmente controlados por distintos organismos del gobierno nacional. Entonces, esta era una cuestión que debilitaba sus gestiones, ¿no? Y por otro lado, también se va a crear en el marco del Ministerio del Interior, que es el que va a gestionar todo lo que tiene que ver con los territorios nacionales. Se va a crear una dirección de territorios nacionales que va a tratar de centralizar un poco todo lo que es el atender a las necesidades, a las demandas de los territorios, pero de todas maneras va a ser toda una gestión este, muy dificultosa por esta dispersión que se va a generar. Si bien la ley no hace referencia a ello, pero a la hora de organizar esta dispersión, ¿no?, de los distintos organismos que van a tener injerencia en las acciones del Estado en los territorios, ¿no? Y como decía, bueno, la cuestión del único espacio de participación política que van a ser los municipios, donde existían los municipios, que fueron muy escasos, eh, y que fueron señalados como, digamos, a dónde había que observar, porque eran escuelas de ciudadanía, bueno, y como el termómetro para ver si los habitantes estaban o no en condiciones de alcanzar un mayor grado de autonomía, ¿no? Entonces, esta situación provisoria se va a extender y con todos los problemas que esto va a traer, pero sin embargo, bueno, por eso hay que destacar la importancia de esta ley, que decíamos como un parteaguas, porque es la que organiza definitivamente los espacios, le da una estructura, un funcionamiento, y va a marcar todo su desarrollo porque no va a tener prácticamente, más allá de los constantes proyectos, etcétera, que se van a presentar en el Congreso, va a tener modificaciones muy, muy pequeñas, menores, y se va a mantener prácticamente igual hasta que se produce la provincialización. Entonces, indudablemente marcó fuertemente lo que fue toda la actividad, la vida, el desarrollo, y le dio esa marca, como decía, al estatus territoriano, ¿no? Que tenía esas particularidades. Muy bien. Bueno, ahora entonces pasamos ya a la parte final de nuestro panel. Ahí lo vamos a dar la palabra a Enrique. Eh, y bueno, vamos a dejar dos preguntas para él. En realidad son parte de la misma pregunta que tiene que ver, bueno, con establecer o que nos puedas explicar cuáles fueron estas primeras formas de asentamiento en esta frontera del territorio nacional del Chaco. Y bueno, y si nos puede comentar, por supuesto, cómo se dio este proceso de poblamiento y ocupación de este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar del proceso de ocupación y poblamiento, pero como ustedes habrán visto en las exposiciones anteriores de mis colegas, tanto la conquista militar como la organización administrativa y el poblamiento son procesos simultáneos y que se van influyendo mutuamente. Bueno,
para empezar, también voy a tener que repetir un poco lo que se dijo anteriormente, de que, bueno, hasta las últimas décadas del siglo XIX, el Chaco era lo que se podría llamar una frontera interior, es decir, estaba poblado esencialmente por comunidades aborígenes. La presencia del hombre blanco o de la población, digamos, integrada a la sociedad nacional, se limitaba a las zonas periféricas. ¿Cuál era la presencia, digamos, del hombre blanco? Era la línea, desde la etapa colonial y en la etapa independiente, los fortines, las misiones, los obrajes, fueron las formas de digamos, de presencia, pero no en el interior del territorio, sino en las zonas fronteriza, frontera oriental o occidental o sur, la línea del río Paraná-Paraguay, el río Salado, la frontera del Salta en el oeste. Eh, Tanto el fortín como la misión, como el obraje, como formas de ocupación, fueron, digamos, inestables, muy precarias. Por diversas circunstancias fueron asentamientos provisorios que tuvieron una duración temporales y que una vez que desaparecieron dejaron, digamos, muy poca huella en cuanto a la presencia del hombre blanco, no dejaron un rastro muy duradero, digamos, de este tipo de asentamientos. Cuando se produce la Organización Nacional en 1853, se va gestando, ¿sí?, una política de organización de la línea de fronteras. Se busca un poco también activar la labor misional, la reestructuración de los fortines, de la línea de fortines. Y también hay que decir que la actividad forestal en las zonas periféricas también se activó, pero en este aspecto la guerra del Paraguay significó un freno a este movimiento que fue precario, fue muy lento, con avances muy limitados, pero sufrió un verdadero freno en la... yo, a ver, no está el mapita, bueno, bueno, está bien. Sí, está bien el siguiente, por favor. El que sí. Bueno, por eso entre 1800, los cambios que se produjeron justamente desde la década del 70 y el 80, 1870 y 1880, fueron muy notables en cuanto al proceso de poblamiento. Ahora, antes de hablar del poblamiento, ¿qué entendemos por poblamiento esencialmente? Esencialmente significaba, obviamente el Chaco estaba poblado por comunidades aborígenes, pero que con una actividad económica esencialmente recolectora y cazadora. Lo que se quería justamente era incorporar, a poblar con hombres, atraer pobladores y atraer inversiones que llevaran adelante un proceso de valorización del territorio, entendido como producción de riqueza que se integrara a la economía nacional. Y las dos posibilidades más inmediatas que se veían en cuanto a la producción de riqueza era justamente el trabajo de la tierra, la explotación forestal, que es la línea que es la actividad más tradicional, y la otra era el desarrollo del trabajo de la tierra, sea la agricultura, la colonización agrícola, pero también la cría de ganado. Esas son, o sea, entonces había que atraer pobladores, una población que se integrara a la economía nacional y comenzar el aprovechamiento de esas riquezas naturales. Para eso, entonces, había que crear las condiciones necesarias, y por eso es que la seguridad ligada a la ocupación militar y la organización administrativa, que es por el cual el Estado puede brindar algún tipo de servicio de seguridad,
no solamente la seguridad, sino de la justicia, algunos servicios en cuanto a las comunicaciones, etcétera, son procesos indispensables. Entonces son procesos, como ya le dije, para el poblamiento, está muy ligado a la ocupación militar y a la organización administrativa. Por eso los cambios que se dan en la década de 1870 y 1880 son muy importantes, son muy significativos, y yo puse como primera juntamente el cambio institucional, que implica primero dar una personalidad institucional a un territorio que en ese momento era solamente una región poco conocida. Después tenemos el otro hecho importante, el avance de la frontera militar. En este caso destaco el avance de la frontera del norte en Santa Fe y la fundación de Reconquista. En el caso de Reconquista tiene un papel importante porque que está, digamos, a las márgenes del Arroyo del Rey, que es la frontera entre la provincia de Santa Fe y en ese momento era la frontera entre la provincia de Santa Fe y la región chaqueña. Reconquista será como el punto de apoyo para el avance de colonias, asentamientos que se van a dar sobre todo a partir en el sur del territorio del Chaco a partir de 1879. Reconquista es uno de los puntos de soporte de esa línea de colonización que se va a ir dando a lo largo de la costa del Paraná en el sur del Chaco. Otro factor importante que se va a, digamos, que tenemos que tener en cuenta en estas décadas de 1870 dentro del proceso de poblamiento, es el crecimiento de la explotación forestal sobre la ribera derecha de los ríos Paraná y Paraguay. Ya le voy a dedicar, después vamos a hablar un poquito más específicamente de la explotación forestal. Como ya les dije, la explotación forestal se extendía desde la época colonial, pero en esta etapa comienza un periodo de crecimiento y de aceleración de este proceso de explotación de los bosques chaqueños, por ahora todavía ligado a la línea, a la línea de los grandes ríos, no todavía hacia el interior. Y paralelamente con con la aceleración de la explotación de los recursos madereros, se dan los primeros pasos para la colonización agrícola. Con la fundación de las primeras colonias agrícolas en la región del Chaco, que también le vamos a dedicar, del cual vamos a hablar más adelante. Y finalmente este proceso, la conquista militar, tiene con aunque no fue, no tiene, digamos, la conquista militar, o sea, el avance hacia el interior del territorio chaqueño, la creación de una línea de Fortini a lo largo del Bermejo, creó las condiciones por lo menos para un acceso todavía limitado, pero un acceso a las tierras del interior del Chaco, con lo cual también estas áreas, más allá de la línea de los ríos, hacia esas tierras comienzan a tener también un valor económico y comienza también una demanda por el acceso a esas tierras. Bueno, esos un poco son los procesos generales que se dan entre 1870 y 1880. Ahora entonces voy a hablar muy brevemente sobre la cuestión forestal. Bueno, la actividad forestal era, como repito nuevamente, es una actividad económica que tiene larga tradición. De hecho, la, el- el- la explotación de los bosques de la orilla derecha del río Paraná fue una de las actividades económicas más importantes que tuvo la provincia de Corrientes, ya sobre todo entre los siglos XVIII y primera mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, bueno, el Chaco era reconocido ya todavía antes de la explotación del quebracho colorado por el tanino, etc. El Chaco era reconocido por la riqueza del bosque nativo, sobre todo en la provisión de maderas duras para la construcción, para la navegación, para los postes, digamos, de las zonas de los establecimientos agropecuarios, más adelante también para, bueno, la construcción de navíos, de buques,
de pequeño porte para la navegación fluvial. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo agropecuario y urbano que se da en las regiones del sur aumenta esta demanda y por lo tanto esta demanda de madera y por lo tanto el crecimiento de estos establecimientos forestales. Obviamente en esta primera etapa, estamos hablando de 1870, 1880, era una explotación esencialmente periférica, es decir, asentada y limitada por muchos factores a las regiones cercanas a la ribera de los ríos. El factor limitante Un factor limitante obviamente era la comunicación, es decir, las posibilidades del transporte del producto hacia las regiones, hacia los mercados, digamos, donde había esa demanda, estaban muy limitados esencialmente al transporte fluvial, que era el más eficiente en ese momento, todavía no el ferrocarril. Entonces no podía adentrarse mucho todavía en esa etapa hacia el interior porque el transporte del producto era muy costoso. Pero eso también tenemos que tener en cuenta de que la cuestión de la seguridad y también de que no había dentro de la región chaqueña ningún punto de apoyo, ninguna localidad o centro donde esa explotación pudiera tener algún tipo de servicio básico. También se trata de una explotación, en esta explotación pionera la característica es una explotación ligada a la empresa individual. Es decir, cada empresario se iniciaba su actividad, era una actividad que no requería grandes inversiones, solamente había que reunir algún tipo de, una cantidad de peones algunos medios de transporte, trasladarse a la orilla derecha, a la orilla del Chaco, negociar con las comunidades aborígenes, como dice muy gráficamente la Comisión Exploradora de 1876 de Seltran y Foster, compraba el bosque digamos, a lo que podría decir a la comunidad aborigen, al jefe de la comunidad, mediante regalos y otros recursos. A veces podían ser armas de fuego, lo cual a veces traía un problema de seguridad. Y a cambio de esa, digamos, de esa compra, este empresario podía utilizar digamos, para explotar el bosque, utilizando mano de obra criolla, pero también la mano de obra de los aborígenes. Era entonces una empresa que se desarrollaba a cuenta y riesgo del obrajero, de quien iniciaba, y era inestable porque estaba muy ligado en parte al asentamiento, el obraje como comunidad podía tener un grupo importante de pobladores, 40, 50 o más, pero su arraigo era muy limitado, por un momento ligado en gran medida para el agotamiento del recurso. Una vez que se agotaba el bosque, digamos, el obraje dejaba de funcionar. Y también era otra cuestión, la cuestión de la seguridad, las relaciones entre digamos, blancos e indios, por decirlo así de una manera sencilla, eran complejas y siempre se generaban conflictos de distinta índole. Justamente como dijo María Silvia, una de las razones de la creación de la jefatura política era crear una especie de fuerza de autoridad y que otorgara alguna fuerza de seguridad para proteger estos establecimientos que se manejaban por su propia cuenta. Cuando entre octubre de 1875 y marzo más o menos 1876, la comisión exploradora que ordenó el gobierno, dirigida por Seltran y Foster, sigo todavía con si me puede eso, gracias. Estuvo explorando las costas del río Paraná las costas del río Paraná y también del Paraguay. En su mapa ustedes pueden ver que se anotaron la presencia por lo menos de una decena de obrajes, pero que tenían, digamos que, como ya les dije, algunos eran más que obrajes, ya eran restos o vestigios de algún establecimiento obrajero, más o menos una docena.
Pero dentro de esta precariedad de la población, de los asentamientos obrajeros, tenemos que tener hay una excepción muy grande, que es el asentamiento en San Fernando, que ya hacia 1875-76 ya estaba teniendo el nombre de Resistencia. Ese sí, en ese punto, en ese paraje, sí ya se llega a conformar un núcleo más o menos estable de población, donde estaban asentados alrededor de unos 15 obrajes y había construcciones más o menos fijas, que a partir de las cuales se iniciaba un avance hasta el interior de la explotación de los bosques del interior. Se avanza, se habla de hasta unos 5 leguas del interior. ¿Por qué prosperó esta región de Resistencia? Justamente porque era una zona ya ampliamente conocida, ya había habido otros asentamientos en la etapa colonial, había funcionado misiones, reducciones de indios en la época colonial, también en la década de los años 60, y también hay un hecho fundamental, que es que tenía una comunicación fluida con una localidad cercana, Corrientes, que va a ser el punto de apoyo de esta localidad, que le va a dar estabilidad. Y es importante esta localidad, este núcleo de obrajero de Resistencia, porque va a ser la base que va a permitir el desarrollo de la colonización agrícola. Bueno, ahora entonces vamos a la otra forma de explotación, que es la colonización agrícola, que también empieza concretamente en términos sobre el terreno en 1878. ¿Qué importancia tiene la colonización agrícola en relación con las otras formas de ocupación? Justamente significa el pasaje de una economía que era extractiva, o sea, a otra que está dedicada a la producción de bienes. Es decir, sería, para decirlo en términos de la época, productora de riqueza, que no se limitaba a explotar los recursos del terreno, sino a producir nuevos bienes. También significaba la valorización de un bien que era muy abundante, un recurso que era muy abundante, que era la tierra, pero que hasta ese momento no tenía un valor económico, porque realmente la explotación económica del suelo no era muy factible. Y otro hecho importante, por eso tenemos que tener en cuenta la colonización, porque crea, a diferencia de las otras formas, crea núcleos estables, porque justamente la base de la explotación del suelo está ligada al asentamiento, a la instalación, a lo que podríamos decir el arraigo de la población, o para ser más concreto, núcleos estables de población, que era una verdadera novedad en el Chaco. Por supuesto, era una actividad novedosa que requería el cumplimiento de ciertas condiciones que en un área marginal, como era el Chaco, eran muy difíciles de lograr. Hay que tener en cuenta que se trata de una región muy fértil, puede ser, con mucha tierra, pero carente de cualquier tipo de servicio que podría servir de apoyo a gente que quiere arraigarse. Por de pronto había que, literalmente, traer gente, habitantes con tradición agrícola, gente dedicada a la agricultura. Otra cosa era proveer algún tipo de servicio básico, esencialmente tal vez uno de los más importantes, además de la seguridad obviamente, era las comunicaciones. Una comunidad agrícola aislada no prospera, salvo que se dedica a una economía a la subsistencia, pero si se quiere lograr una economía, un crecimiento económico y una prosperidad de la actividad agrícola, necesariamente tiene que haber una vinculación mercantil que solamente puede darse a partir de una comunicación fluida con centros más o menos ya establecidos. Obviamente, con una población arraigada, también crece la necesidad de atender los otros servicios, como ya les dije, la justicia, la educación, la sanidad. Por eso es importante también la creación administrativa. Y un cuarto aspecto que hay que tener en cuenta es que si el bien esencial no era para explotar en la tierra, había que establecer un mecanismo para la adjudicación de la tierra. La tierra, en términos legales, era del Estado Nacional, pero
no había un régimen legal de cómo, porque la idea era atraer a los pobladores otorgándoles tierra en condiciones favorables. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Cuáles eran, qué requisitos había que cumplir para adjudicar, o qué requisitos debían cumplirse para esas adjudicaciones? No había ningún régimen legal, por lo menos hasta 1876. Bueno, toda esta serie de condiciones son condiciones muy complejas, difíciles de lograr y, digamos, no atraía mucho el interés privado porque implicaba mucha inversión, mucho costo y poca ganancia. Realmente quien debía iniciar tomar esta iniciativa en este momento era el gobierno nacional. Bueno, ahora sí, a la siguiente. Bueno, acá tengo dos mapas. Me pido que se fijen sobre todo en el que está en blanco y negro, que es la ocupación del Chaco a fines del siglo XIX, que es una visión sintética de un mapa del año 1885 de Guillermo Araoz, un mapa del Gran Charco argentino que es uno de los primeros mapas, digamos, que podemos decir que están que va definiendo las áreas de poblamiento. Bueno, entonces, sobre eso, ahí, en base a este mapa, voy a explicar muy brevemente cómo se desarrolló este proceso de colonización. La ley de tierras, el régimen legal de las tierras fiscales se estableció a partir de la ley de inmigración y colonización del año 800, la ley número 817 de 1876. Es lo que fijó las normas básicas para la distribución de la tierra. Después se agregaron otras normas, la más importante, una del año 1882, que establecía la venta de tierras fiscales en condiciones diferentes, pero no vamos a entrar en eso. Lo importante es que la ley de inmigración y colonización tenía justamente ese objetivo, promover la colonización por medio de familias agricultoras. Para eso establecía dos modelos en términos muy simples, porque mucho más complicado explicar, dos modelos de colonización. Una, la colonización oficial, que estaría a cargo del Estado Nacional. El Estado Nacional era el encargado de crear la colonia y hacerla prosperar, y otra era otorgar por la colonización particular, por el cual el Estado otorgaba a un empresario una concesión, un terreno muy grande, 40.000 o 80.000 hectáreas, y ese empresario se encargaba de crear la colonia para, digamos, después, para atraer a la población, crear la colonia, y si cumplía los requisitos se quedaba con la propiedad de esa concesión. Bueno, la primera colonia agrícola que se instala es en 1870. Bueno, la colonización agrícola como tal en el territorio del Chaco se inicia a partir de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Ya hubo algunos intentos, no voy a entrar en esos detalles porque sería un poco largo de hablar. Nicolás Avellaneda es ahí, y él estaba decidido juntamente a promover, es el promotor de la ley de inmigración y colonización. Y entonces se inicia una acción, digamos, ya bien orientada hacia la instalación de centros agrícolas en el Chaco. Y el primer centro agrícola es en 1878, es la colonia Resistencia. La colonia Resistencia que ya estaba, su creación ya estaba prevista en la ley de, digamos, en la ley de la creación que creaba la jefatura política, pero la instalación efectiva comienza en 1878. Y después, en el sur del Chaco, o lo que en el sur del Chaco, a lo que actualmente está el norte de Santa Fe, casi frente a Reconquista, se instala en 1879 en la colonia Avellaneda. En 1879 también se instala Formosa. Formosa no, obviamente no es una colonia agrícola, pero fue declarada en 1883, o sea, para cuando se hace una mensura, se la da el título, por decirlo de alguna forma, de colonia agrícola, aunque su desarrollo agrícola fue siempre muy limitado. Esas fueron las tres primeros centros
que establece con esta ley de inmigración y colonización a cargo del Estado, o sea, Resistencia, Avellaneda y Formosa. A partir de ese momento también comienza a iniciar, a partir de 1879 y sobre todo a partir de 1880, comienza el proceso de la colonización privada. Eh, En el sur comienza en época relativamente temprana, en 1879, se crea la colonia Ocampo, el empresario Ocampo Samanés obtiene una concesión y crea la colonia Ocampo. También, siguiendo un poco al norte, más o menos pegado a la colonia Ocampo, se va a crear otro empresario, Tomasone, va a crear otra colonia en los años 1880, la colonia Las Toscas. Después otro empresario, un empresario inglés, en 1885, va a crear la colonia Florencia, que cuando después se haga el nuevo límite del Chaco con el paralelo 28, Florencia va a quedar, la mitad de Florencia, la mitad norte va a quedar para el Chaco y la mitad sur va a quedar en Santa Fe. Y en 1885 tenemos otra colonia, digamos, privada, que es, que podríamos decir, la primera colonia privada que se instala en el territorio propiamente de lo que actualmente es la provincia del Chaco, que es la colonia Las Palmas en 1885. Para cerrar este ciclo tenemos que decirle que las campañas militares, como dijo bien Daniel, creó varias poblaciones, de las cuales sobrevivieron 2, pero Puerto Bermejo, que creado en 1884 y 1888, fue declarada, podríamos decirlo, colonia, aunque tampoco se lo midió como colonia, aunque nunca llegó a ser una colonia agrícola. Bueno, para cerrar este listado un poco largo, no, todavía no cierro, no salgo de ahí, después el anterior, por favor. ¿Qué era crear una colonia exactamente? ¿Cuáles eran los problemas? Crear una colonia significaba, como ya le dije, una actividad muy compleja. Primero había que seleccionar, no, olvídense, tengan en cuenta que el conocimiento del terreno era muy escaso, no había ningún tipo de noción de cuáles eran las posibilidades productivas ni en los terrenos aptos. Entonces, primero había que medir la colonia, o sea, medir implicaba 2 tareas básicas, que no era solamente trazar la colonia, sino también explorar. O sea, el que medía tenía que hacer una exploración agronómica, por decirlo de alguna forma, de cuáles eran las condiciones del terreno, cuáles eran las más favorables, dónde tenían que estar las chacras, hacer un informe, aunque no tuviera una preparación, aunque tuviera una preparación muy sumaria, de cuáles son las posibilidades agrícolas, o sea, la mensura iba acompañada de la exploración. Y además había un régimen legal que establecía, el régimen legal establecía que las chacras debían ser cuadrículas de 50 a 100 hectáreas, y había que insertar la cuadrícula, esa mensura, en un terreno como justamente la región oriental del Chaco, surcado de riacho, isletas de bosque, o sea, era muy difícil adaptar el régimen legal y a las condiciones del terreno. Eso traía muchos problemas, creó dificultades, pérdida de tiempo en cuanto a la adjudicación de la tierra. El otro problema era justamente traer pobladores con tradición agrícola, que en el Chaco, propiamente no existían. La ley de inmigración y colonización hablaba específicamente de traer inmigrantes europeos, y efectivamente las colonias, en primera colonia, la base eran inmigrantes europeos. Pero estos inmigrantes europeos tenían con una tradición agrícola europea y tenían que encontrarse en una situación totalmente desconocida en las condiciones del Chaco, y eso traía errores en cuanto a las actividades que desarrollaban, protestas, quejas y una multitud de problemas, de tal manera que algunas colonias llegaron, inclusive, no en estas que yo mencioné, pero llegaron a desaparecer. Otra cuestión era que estos pobladores venían a una zona donde no había ningún tipo de infraestructura, entonces tenían que ser literalmente mantenidos
durante un año o dos tenía que proveérsele alojamiento, alimento, debían ser alimentados, y las herramientas de trabajo. Y de alguna forma tenían que ser dirigidos en cómo trabajar. Entonces ahí un poco empezó a cumplir el papel de la infraestructura estatal, y en ese momento la presencia estatal era todavía la estructura administrativa del Estado era demasiado débil, entonces a veces el acompañamiento, podríamos decir, a los primeros colonos a veces fue muy débil. Hay que tener en cuenta que los colonos llegaron en 1878 en el caso de Resistencia. En ese mismo año hubo una guerra civil muy fuerte en Corrientes que trastornó todo el panorama político, y después en 1879-80 surgió el problema de la capital, o sea que las autoridades de Buenos Aires recién pudieron concentrarse en la cuestión de Resistencia en 1881, recién ahí pueden hablar de una administración. ¿Qué otra cuestión más también para cerrar esta cuestión? Era la cuestión económica. ¿Qué tipo de producción había que establecer? Los informes decían, bueno, esta tierra es muy fértil, puede cultivar trigo, maíz, ramio, pero realmente el valor económico, cuáles eran las posibilidades económicas eran muy limitadas. Justamente la prosperidad se debió a en las colonias privadas, justamente en las colonias privadas, las colonias prosperaron porque los empresarios, además de traer los colonos, invirtieron mucho en la instalación de fábricas de producción que producían caña de azúcar y aguardiente, y eso le dio un mercado a los productores agrícolas de las colonias como Campo, Las Toscas o Las Palmas. En el caso de Resistencia es un poco más simple, porque los colonos que llegaron, si bien tuvieron problemas de alojamiento, en realidad la existencia de una población ya estable le permitió de alguna forma dar acomodación a esta gente que llegaba y también orientación sobre las posibilidades. Y además tenía un mercado cercano que era Corrientes para la producción agrícola. Bueno, eso en líneas generales lo que quiero decir. Ahora sí, vamos a la... ¿Cuáles fueron los logros entonces en estos 2 décadas? Y bueno, el crecimiento de la población, aunque el primer censo que tenemos de 1885 habla de cerca de 9.000 habitantes. Estamos hablando de pobladores blancos, podríamos decir, no comunidad de origen, vamos a decir la verdad, queda invisibilizada en este tipo de censos, de los cuales la mayor parte estaba concentrada en lo que después en las tierras que en 1828, perdón, 1828, después pasaron, creo que en 1886, a Santa Fe. Solamente 3.300 más o menos estaban ubicados en lo que actualmente es el territorio del Chaco. Otro logro es el desarrollo de una estructura administrativa incipiente que le daba algún tipo de servicio a esta población que llegaba. Y también hay que decir el desarrollo de los cultivos, algunos cultivos, los más importantes, ya les dije, el maíz y la caña de azúcar. Y con el avance un poco hacia el interior van creciendo otro tipo. La explotación forestal deja de estar cada vez ligada a la zona ribereña y avanza hacia el interior. Y también se va desarrollando otra actividad que es la cría de ganado. ¿Cuáles son los desafíos que se encuentran en este momento? Podemos encontrarlos en las primeras memorias del primer gobernador del territorio del Chaco, en 1885, las memorias de Obligado. ¿Cuáles son las necesidades que surgen con el crecimiento de la población? Bueno, le pide desesperadamente al gobierno que invierta dinero para ciertas obras públicas. Estamos hablando esencialmente de apertura de caminos, construcción de puentes necesarios para el desarrollo de esta actividad. Comienza también otra cuestión que va a tener importancia, ya surge ya en las primeras memorias 84-85, la especulación con la tierra pública. La tierra pública pasa a tener un valor económico en muchos aspectos como moneda de cambio, más que como bien para producir, para la especulación, pero bueno, ya hay una queja del gobernador que dice que hay mucha gente, muchos especuladores que piden la tierra en arrendamiento con el objeto supuestamente de poblar o crear colonia o lo que sea, pero la idea es aprovechar la explotación o si no revenderla. O sea, ya hay un problema de la tierra pública, va definiéndose. Otra cuestión es
también surge la conciencia de regular la explotación forestal. La primera ley de aprovechamiento forestal es de 1879, que justamente tiene una larga introducción que dice que hasta ahora los bosques fueron explotados sin ninguna medida ni control y que es momento ya de empezar a hacer algún tipo de... Y por último también, con una población blanca cada vez más criolla y extranjera cada vez más consolidada, las relaciones con los aborígenes, la necesidad de una política, cómo incorporar en ese momento, era la idea, cómo integrar a las comunidades aborígenes a la sociedad nacional como mano de obra a través de la reducción, hay todo un debate sobre esto. Bueno, para cerrar, quisiera si le puede volver al eso. Bueno, el mapa el que ustedes van a ver en colores es el mapa lo puse simplemente de Paz Soldán en el año 1887 y forma parte del Atlas de la República Argentina, uno de los primeros. Bueno, el Atlas de 1887 lo puse porque es una de las primeras o una temprana, digamos, representación del Chaco, ya no como formando parte del Gran Chaco argentino, sino como una gobernación ya individualizada. Y simplemente destaco que si bien como ustedes ven, el interior todavía sigue siendo una serie, aparentemente es un área poco poblada, pero simplemente quiero destacar justamente la aparición de esta división departamental que ya implica por primera vez una representación, que es una manifestación del avance hacia el interior, ya más allá de lo que es la colonia Resistencia. Estos departamentos, nuevos departamentos, esta división departamental, tenían cabeceras. Localidades como Las Palmas o Puerto Bermejo ya pasan a ser cabeceras departamentales y ya está hablando de un proceso de ocupación del interior. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad que fue todo muy interesante. Yo también, como les dije a María Silvia y a Daniel, agradezco la capacidad de síntesis para hablar de procesos que generalmente nos llevan mucho tiempo entenderlos, aprenderlos, estudiarlos. Y bueno, y una cuestión que también me parece interesante para abrir, estamos un poquito excedidos en la hora, pero bueno, para poder abrir un poco algunas preguntas, el debate, comentarios que aparezcan de parte de quienes están participando, dejarles acá en la placa final algunos de los textos de consulta en el que han escrito ustedes, en el que han participado, que circulan un poco en nuestro medio. Bueno, hay un trabajo de María Silvia en la colección de Nueva Historia Argentina, de Nueva Historia de la Nación Argentina de la Academia, que ya tiene sus años, pero que sigue siendo de consulta ese capítulo sobre los territorios nacionales. Así que siempre recomendamos, es un texto muy claro sobre los territorios, sobre todo lo que María Silvia estuvo comentando aquí. Bueno, la revista Nordeste y los cuadernos de Geohistoria Regional, que no lo pusimos acá, pero bueno, que son publicaciones del IGI, que también ya tienen sus años, pero que en algunos casos revelan un poco este proceso de población, de ocupamiento, de un poco de ocupación del territorio, del espacio y también la cuestión política, de las gobernaciones, de las primeras gobernaciones. El libro La política en los espacios subnacionales, que se publicó en el año 2012, que bueno, lo coordinaron María Silvia con eh, bueno, ahí participan, perdón. Quería leer el subtítulo para entender un poco que es un libro que reúne también parte de las primeras producciones del grupo del NESEPS, pero que tiene un poco del proceso previo que estamos comentando. Y bueno, y no sé, Daniel, estos otros dos textos en los que también participaste, si los querés recomendar, creo que son algunos más recientes, donde también podés proporcionar tus aportes o tus investigaciones sobre estos temas que estuvieron al principio del panel. Sí, sí, son dos textos donde un poco de lo que dije está referenciado ahí. Se pueden consultar y son de descarga gratuita. Buenísimo, sí.
Bueno, cualquier cosa siempre también consultar la página del IGI, la página del NESEPS, que ahí también colocamos los datos de estas publicaciones en las que participamos, y bueno, y todo lo que, desde lo más actualizado hasta también los más clásicos. Bueno, en este tiempo que nos queda, dejamos abierto el espacio para preguntas, comentarios, que le quieran hacer a nuestros tres expositores. Bueno, por mi parte, la verdad que fue súper interesante todo lo que se abordó hoy. Eh, para romper el hielo puedo plantear una pregunta que siempre solemos hacer también en los otros encuentros y teniendo en cuenta que hay, bueno, muchos estudiantes de la carrera de historia, tesistas, becarios, bueno, plantearles a ustedes, bueno, principalmente si pueden explicar o comentar un poco sobre las fuentes con las cuales trabajan para estos diferentes temas. Y después sumamos algunas otras preguntas, también pueden escribir en el chat y se las vamos a leer. ¿Quieren que arranque yo como por el orden de exposición? Sí, no sé si va a haber alguien más que quiera sumar, entonces ya hacemos todas las preguntas y ya les Ah, dejamos bien, dale, a dale. ustedes. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Primero, principal, muchas gracias por las exposiciones. Sí, Melina. Me surgieron muchas. Eh, Parece que se Cuando se corta. había referido a los ríos nacionales, contrapuestos que existían entre el Estado nacional y los territorianos, ¿no? Y en relación a lo que había comentado el profesor Schaller, en este proceso de colonización, cuando él comenta que había un intento de integrar a la población indígena, ¿qué tipo de fuentes, digamos, uno puede acceder para ver cómo se va desarrollando esta política, ¿no? Eso, gracias. Yo puedo sumar dos preguntas, una para Dani y otra para María Silvia. Em, para Daniel, si bien lo mencionaste, por ahí simplemente repetirlo, sobre todo porque pensando también en los estudiantes, que creo que les puede venir bien, tener bien en claro si vos podés marcar algunas diferencias entre esta campaña, diferencias importantes, ¿no? O sea, eh, entre esta campaña que se hizo al Chaco con respecto a la que se hizo previamente en la Patagonia. Y a María Silvia, que bueno, en la exposición lo pasaste así un poco rápido y me pareció interesante si pudieras mencionar mínimamente eh, el hecho de que en una de las diapositivas decía, bueno, que había en los territorios nacionales mucha injerencia de las provincias vecinas. Entonces, bueno, ¿en qué se vio esa injerencia? Y bueno, y cómo aparece, digamos, la injerencia de todo de los políticos o de la política, digamos, de las provincias vecinas en el territorio del Chaco. Bueno, si no hay más preguntas, Sí tengo perdón. una, sí Ah, tengo una, pero es muy particular. A mí me llamó la atención de la exposición de Daniel cuando hablaste de obligado, de la larga permanencia en la frontera. ¿Cuáles serían las razones? Porque pareciera como que hay algún tipo de cuestión, digamos, sobre la carrera política de obligado o algo así. Me gustaría ver si podías explicar un poquito de eso. bueno, si no hay más Dale. preguntas, entonces iniciamos según el orden de exposición y nada más le transmito acá algo que dice la profesora Josefina que estaba conectada. Agradecerles, Josefina Candel, agradecerles la síntesis y bueno, y que creo que estas grabaciones deben convertirse en insumos para las clases. Bueno, recordar acá también que todos estos encuentros son grabados y luego subidos al canal de YouTube y audiovisual, así que ahí también pueden encontrar, van a encontrar este y los anteriores encuentros.
Bueno, ahora sí, les dejo entonces la palabra a Daniel. Dale. Arranco para ser breve. Fuentes, hay un montón, de hecho, más de lo que se crea. Yo trabajo con fuentes militares, pero también con fuentes del Estado, entonces en mi recorrida he encontrado fuentes en los archivos históricos de Formosa y de Chaco, libro de copiadores y otras fuentes en Formosa que son muy interesantes, aparte de todas las memorias ya publicadas por el IGI, la memoria de los gobernadores, que también son fuentes fundamentales. Las memorias del Ministerio de Guerra y Marina están todas publicadas, digitalizadas, se puede acceder muy fácilmente, no son difíciles. Y después en archivos específicos, particularmente el Servicio Histórico del Ejército, para lo que son campañas, fortines, eso es muy rico. Ahí se encuentra desde el Fondo Fronteras del Interior o Fronteras del Chaco, bueno, tuvo varios nombres, hasta los legajos personales de los gobernadores y comandantes de fronteras que también otorgan información muy interesante por las características propias de los gobernadores que eran militares. Entonces sus legajos están completos y muy accesibles. También se encuentran cosas muy interesantes en el archivo de Santa Fe. No conozco el archivo de Salta en el sentido de que nunca me puse a estudiar las relaciones entre las gobernaciones de Salta, Tucumán, con la comandancia de Salta, pero sí sé que hay mucha y muy buena info en el archivo de Santa Fe, por las relaciones del gobernador de Santa Fe con la comandancia de Obligado. Eh, Después todo lo que son campañas, excursiones, mucho está publicado y mucho está digitalizado, la de Fontana, la de Bosch. La de Victorica, la campaña de Victorica, toda la documentación está publicada y digitalizada y ofrece muy buena información también. No me quiero olvidar, bueno, el Archivo General de la Nación eh, también tiene fondos muy interesantes como el Fondo Roca, el Fondo Victorica, no quiero olvidarme otro, había tres fondos. El Fondo Vinter, pero esto ya es más posterior. Pero para el periodo que estamos trabajando, el Fondo Roca y el Fondo Victorica son muy importantes. Porque si hay algo que es interesante es que Obligado era un tipo que sé que le gustaba escribir mucho y producía mucho texto, entonces hay mucha producción de Manuel Obligado. Eh, Eso entre lo que me acuerdo, digamos. Y también para el periodo de la gobernación de Villa Occidental hay periódicos paraguayos digitalizados que se pueden consultar, es decir, también hay como pequeñas cositas que se pueden ir encontrando en la pesquisa. Em, Eso en cuanto a fuentes. Después, en cuanto a la diferencia entre las campañas de Chaco y Patagonia, por ahí, si me concentro solamente a fines del siglo XIX, quizá haya algunas para marcar. Una es que las obvias son la importancia que se le dio desde Buenos Aires al control de la Nor Patagonia, ¿no? Sobre todo por la cuestión, algo de lo que habló Quique, por la cuestión de la tierra. ¿No? Y había como intereses muy fijos en la valorización de la tierra y la tierra y controlar esa porción del territorio. Pero en cuestiones netamente militares, te diría que en principio fue el volumen de movilización, que fue importante en Patagonia y no tan importante en Chaco. Pero también hay algo que a mí me parece interesante, que tiene que ver con el nivel de letalidad. Es decir, siempre se dijo que las campañas de la conquista del desierto, la diferencia entre las campañas de la conquista del desierto en Patagonia con las del Chaco tenía que ver con la cantidad de muertos, ¿no? La cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis muy fuerte que los indígenas en el Gran Chaco fueron recuperados o el objetivo era su incorporación a la sociedad como mano de obra semiesclavizada, que no deja de ser verdad esto. Pero en un trabajo que va a salir publicado dentro de poquito, hice el trabajo feo de estar contando caídos, ¿no? Y en realidad el nivel de letalidad en este periodo, 1870-1874, es muy alto, el nivel de letalidad asumida por el Estado argentino. Es decir, muertos dichos por el Estado argentino.
lo cual es una muestra absolutamente subrepresentada, digamos, porque la cantidad de muertos por una serie de condiciones, no solamente el imperio de las balas, sino otras condiciones de vida, es muy alta en el Chaco. Esto fue algo que incluso colegas que yo respeto mucho han hecho como una comparativa entre las dos campañas, y de mi punto de vista tiene que ser observada esta cuestión. Después, obviamente, las diferencias tienen que ver con algo que quizá es medio se cae de maduro, pero tiene que ver con cuestiones ambientales, que a mí me parece fundamental. No es lo mismo avanzar en territorios fríos, montañosos y faltos de agua, a avanzar en territorios donde una parte eran anegaciones absolutas por exceso de agua y otra parte era la muerte por sequedad, digamos, ¿no? Dividiendo Chaco seco de Chaco húmedo, es decir, la zona de Campo del Cielo con la zona de Napalpí y la ribera del Paraná. Y después también el tipo de regimientos. En el Chaco se usó mucha infantería y en Patagonia se usó mucho más caballería, lo cual es también a nivel digamos, de remonta, de uso de recursos, etcétera, implica diferencias. Pero bueno, en principio se me ocurren un poco estas, Marimar. Seguramente hay muchas más, pero en principio se me ocurren estas diferencias y similitudes. Y respecto a las razones por las cuales estuvo obligado 14 años, yo creo que hay varias. Hay unas que se pueden decir públicamente y otras que no. Las que no se pueden decir públicamente te las cuento después, Quique. Las que se pueden decir públicamente tienen que ver con relaciones tensas. Obligado, evidentemente, no era un tipo eh, que parecido a otros en el sentido de sus relaciones con el poder central, sus relaciones con el gobernador de Santa Fe. En alguna medida se lo castigó bastante a él, pero en otra medida yo creo que también hay una decisión de Obligado en quedarse en la frontera. Obligado era, para mí, es una hipótesis, Obligado era una especie de gobernador sin el cargo por sus atribuciones políticas, reparto de tierra, potenciación de las colonias de Avellaneda, Alejandra, Florencia y Las Garzas. Todas esas colonias no hubiesen sido lo que fueron sin la presencia de Obligado. Y yo creo que en ese sentido él tenía un poder político más allá de su poder militar, y probablemente, me queda mucho trabajo por delante para poder afirmar esto, probablemente esto haya respondido a por qué se quedó tanto tiempo. ¿Y por qué se fue? Yo creo que porque le birlaron las colonias aquí, que no sé, se las sacaron a las colonias eh, y, y ya se hinchó el tipo y bueno, se terminó yendo, aparte que estaba enfermo, era diabético, entonces había una serie de cosas, tenía problemas en Buenos Aires, etcétera. Bueno, un poquito por ahí, pero en realidad una razón por qué estuvo tanto tiempo todavía no la tengo totalmente clara. Bueno, sigo yo entonces. Con respecto a las fuentes, si nos remitimos a lo que tiene que ver con la organización, ¿no es cierto?, política, administrativa de los territorios, en este momento, en este periodo, indudablemente son todas las fuentes legislativas, o sea, los debates en el Congreso, las leyes que se fueron sancionando. Los debates son muy ricos también porque hubo posiciones muy contrapuestas, muy diversas con respecto a la organización, ¿no es cierto?, de los territorios nacionales. Y también posteriormente se va a desarrollar todo un derecho territoriano que va a analizar específicamente todas estas cuestiones. Va a haber las distintas posibilidades, las fuentes de la organización territorial, o sea, es un derecho específico que se va a desarrollar ya entrando, ¿no es cierto?, en el siglo XX, pero que analiza todas estas cuestiones. E indudablemente las memorias de los gobernadores que plantean también todos los problemas que ocasiona esta organización política, ¿no?,
todos los vacíos que deja y que entonces generan también conflictos y problemas. Indudablemente para ver participación política y todo ello, posteriormente recién se trabaja con las fuentes periodísticas, con las memorias o los informes de distintas agrupaciones que van surgiendo, pero para este momento, digamos, de fines del siglo XIX, fundamentalmente estas son las fuentes. No llegué a entender bien la pregunta de Melina porque se me cortaba, pero si tiene que ver con la diferencia, ¿no es cierto?, en las características de la ciudadanía, ¿no?, eh, entre territorianos y provincianos, digamos, era una diferencia que hacía no a la entidad de la persona, sino dónde estaba radicada. ¿No es cierto? Porque un ciudadano argentino radicado, por ejemplo, en Corrientes, tenía todos los derechos políticos, se movía y se radicaba, ¿no es cierto?, en el territorio nacional del Chaco y no los tenía. Entonces, la diferencia en los derechos políticos tenía que ver con la radicación, fundamentalmente, ¿no? Pero por supuesto había dos niveles, dos clases de ciudadanía diferenciada. Tengo que decir también que los estudios sobre estas cuestiones de la incorporación política, las discusiones sobre el tema de los territorianos, de la participación de la ciudadanía, son cuestiones que no se estudiaron hasta bien entrados los 90 en nuestro país, ¿no? Que comenzó ahí así a desarrollarse los trabajos sobre los territorios nacionales y que se convierten como en un campo específico de análisis que comienza a tener un desarrollo importante. Hoy está como más integrado. Finalmente hubo también una discusión posterior si debía ser un campo de estudio, de trabajo, de análisis no específico, o debía incorporarse también al análisis de los distintos periodos del desarrollo político de la historia argentina, y se fue incorporando, ¿no? Pero los estudios territorianos se comienzan a desarrollar en los 90, ¿no? Antes no existían trabajos sobre eso. Y con respecto a la injerencia de las provincias vecinas, sí, esto a partir de que no se nombran más militares, ¿no?, en los gobiernos de los territorios, hay toda una puja de las élites gobernantes, Corrientes, en este caso estamos hablando del Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, por imponer a sus figuras, a sus hombres, porque desde allí también, ¿no es cierto?, se manejan recursos, se interviene sobre la política de la propia provincia. También va a ser muy común esto de los que emigran por razones políticas y se refugian para enfrentarse a los ganadores desde el territorio. Entonces, y siempre la denuncia que va a haber justamente desde los territorianos es esto, ¿no?, que se utiliza como un botín de casa, como ¿no?, por políticos ajenos al espacio y desinteresados por él, sino que utilizan esos cargos justamente para acrecentar su poder, manejar las cuestiones dentro de los partidos de estas provincias, ¿no?, que indudablemente también tienen intereses económicos porque el desarrollo de distintas actividades que se dan en el territorio, y son los que también van a pujar por impedir procesos de provincialización, transformaciones políticas, ¿no?, porque es una situación que le es favorable este tipo de organización política. Bueno, entonces, para cerrar un poco la cuestión de la fuente en cuanto a la colonización, bueno, también la colonización del Chaco está muy bien documentada. Para la parte de los territorios nacionales, una fuente básica son las publicaciones oficiales. En primer lugar, la Comisión de Inmigración, hasta que en 1880 más o menos empezó a funcionar la Dirección de Tierras.
que formaba la Dirección de Tierras, que después pasó a formar el Ministerio de Agricultura. Entonces, las memorias de la Dirección de Tierra de 1880 en adelante, muchos de los cuales están o digitalizados, se pueden encontrar en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, son una fuente básica publicada, digamos, en cuanto a la administración de las tierras públicas. En cuanto a la documentación inédita, en el caso del Chaco digamos, hay que decir de que toda la documentación que de los organismos de la Dirección de Tierras referidos al Chaco, que estaba en Buenos Aires, al provincializarse, se trasladó acá a la provincia. Entonces tenemos la documentación inédita, está acá en el Chaco, parte, o sea, está a cargo del del Instituto de Colonización, ¿no? El instituto, la sección topografía, por ejemplo, el Instituto de Colonización, ustedes pueden encontrar las mensuras de prácticamente todas las colonias nacionales. Y en un archivo que está acá cerca que no está muy bien cuidado, hay que decir, es un depósito más, que está ahí por la 9 de julio, casi, está a una cuadra de la 9 de julio, en la estación cerca de la estación de servicio La Radio, para quienes conocen Resistencia. Ahí está el depósito, podría ser, de la sección Casillero del Instituto de Colonización, que tiene todos los expedientes o la mayor parte de los expedientes que se generaron en cuanto a la creación de colonias. Ahí hay que hacer un trabajo de ordenamiento, catalogación, pero la documentación está ahí. Después tenemos fuentes indirectas para ver. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, Chaco fue muy visitada por viajeros. Hay muchos relatos de viajeros: Peiraet, Carrasco, Melitón González, que traen excelentes descripciones. También otras fuentes que ustedes pueden consultar, que están publicadas, como se mencionó, hasta el año 1900, por lo menos, las memorias de los gobernadores, que no tenían una injerencia directa, pero informan sobre la situación reinante. Y después también tenemos, como fuentes más o menos indirectas, algunas referencias de la prensa correntina, y después, al principio del siglo XX, cuando se consolida la sociedad en el Chaco, también van surgiendo los primeros periódicos chaqueños. Justamente uno de los primeros periódicos de una continuidad en el tiempo se llamaba El Colono, que comenzó en el 1908, 1907. Entonces también informa sobre. Esas son las fuentes. En cuanto a la otra cuestión de la relación con los orígenes, en realidad no es mi tema, yo lo mencioné, pero hay un estudio muy interesante de Hugo Eck sobre las regiones de indios y blancos en el Chaco. La productora Mariana Giordano ha realizado también investigaciones muy profundas sobre la visión del aborigen, digamos, a lo largo del tiempo. Pero en lo que yo manejé, básicamente la preocupación que aparece en cuanto a cómo, básicamente, qué hacer con las comunidades de origen, utilizarlo como mano de obra, hasta qué punto son eficientes como mano de obra, conviene reducirlos y dedicarlos a la actividad productiva de una manera autónoma. Bueno, ese era un problema que aparece sobre todo en las memorias de los gobernadores, aparece mucho, también en los relatos de viajeros y otros discursos aparecen, y en un discurso oficial aparentemente aparece mucho esa cuestión. No es mi tema específico, digamos, pero sí el problema del aborigen, por decirlo con los términos de ese momento, era una cuestión de discusión. Bueno, eso es un poco lo que yo tenía para decir, ¿no? Bueno, muchas gracias por la respuesta, por la síntesis. Agradecemos nuevamente desde el NECEP, por supuesto, a Daniel, a María Silvia, a Enrique por participar, por prestar su tiempo, su experiencia para compartir este encuentro. Agradecemos a todos los que se han conectado y que han estado hasta el final, eh, porque bueno, es importante también para enriquecer el diálogo. Y un poco el motivo de celebrar estos 10 años era poner en diálogo esas investigaciones que estamos realizando. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, las redes sociales del NESEPS, también del Instituto de Historia. Y bueno, ya van a recibir novedades seguramente del próximo encuentro, que es el último de este ciclo de historias cercanas. Entonces,
Los saludo y bueno, agradecida y nos vemos en la próxima.